a ir saludando al ingeniero bioquímico Alberto Vela de los Estados Unidos mexicanos. Alberto, adelante para luego presentar a nuestra gran invitada del día de hoy y que por supuesto va a alargar de inmediato con este tremendo temazo, como decimos nosotros. Alberto, adelante. Bueno, pues bien hallados, queridos amigos. Muchas gracias, Mariam. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y por ilustrarnos con el tema que se ve que pues vamos a tener que enfrentar de muchas maneras, porque tiene consecuencias tecnológicas de negocios y sociales. Gracias por acompañarnos. Gracias, estimado Alberto, y vamos a presentar de inmediato a Gretel Ledo. ¿Quién es Gretel Ledo? Ella es analista geopolítica, es abogada, es politóloga, es socióloga en la Universidad de Buenos Aires. Además tiene un magíster en la Universidad de Bolonia y experta en geopolítica. Bienvenida, estimada Gretel, que además nos tiene una sorpresa porque va a dictar un curso, así que eso prontamente ella se va a manifestar, digamos, con esa apreciación. Adelante, estimada Gretel. Como siempre, Jorge, es un placer enorme estar con ustedes en este programa que, bueno, un poco escuchando la introducción, efectivamente, ¿no? Tienden a abrir las mentes, ¿no? Porque en un mundo donde, un poco lo que recién veíamos en la introducción, cómo está naturalizada la inteligencia artificial, no solamente naturalizada, sino levantada como una bandera en gran cantidad de los países, no solamente en nuestra región, sino a nivel mundial. Bueno, tal es así aquí, puntualmente en Argentina, las últimas palabras del presidente es que Argentina se va a convertir en una especie de polo de gran desarrollo en inteligencia artificial, teniendo como desafío la necesidad de trabajar con la energía nuclear para poder nutrir y abastecer todo lo que implicaría los gastos, porque esa es la otra lectura, que un poco íbamos a hablar que tanto, digamos, del tema del cambio climático, de esta agenda que quieren montar a nivel transnacional, pero no se está hablando realmente de cuáles son las verdaderas huellas ambientales que sí deja la inteligencia artificial, porque se hace de una cantidad de recursos naturales para poder funcionar. Y esa es la otra arista que hoy no se habla de las bondades, pero no realmente de lo que es los usos de las energías a gran escala y recursos naturales. Pero antes que nada, antes de hablar de, ¿por qué hablamos de la retroalimentación? Bueno, una retroalimentación está vinculado a una cuestión transitiva, ¿no? Hay una entrega y un sujeto, pareciera que la posición A, pero no es que es unidireccional, de la A a la B, sino que es de la A a la B y de la B nuevamente hacia la A. Por eso es una retroalimentación, ¿no? Un poco lo que hemos visto cuando éramos pequeños en matemática, ¿no? Bueno, esta retroalimentación hoy sucede con nosotros los seres humanos. O sea, la inteligencia artificial se está retroalimentando de todos los aportes que nosotros venimos haciendo, pero a partir de una serie de teorías, que esto nacen hace muchísimo tiempo, donde literalmente nuestro rostro se ha convertido en una especie de espejo para esta inteligencia artificial, ¿no? Antes de arrancar, quiero leerles un concepto muy importante para que el poder que se está gestando detrás de todo esto. Seguramente conocen a la socióloga norteamericana Shoshana Zuboff, tiene un manual espectacular, una enciclopedia, La era del capitalismo de la vigilancia, y voy a leer técnicamente qué significa el capitalismo de la vigilancia. Quiero que lo entiendan en clave de inteligencia artificial. Es el nuevo orden económico que reclama para sí la experiencia humana como materia prima gratuita. Nuestra experiencia humana como una materia prima gratuita, aprovechable para una serie de prácticas comerciales ocultas de extracción, predicción y venta. ¿Se me escucha bien ahí, Jorge, cuando hablo o se escucha entrecortado? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, Gretel, sí, está bien. Muy bien. Bueno, entonces, este nuevo orden económico, que es de tipo extractivo, utiliza como materia prima nada más y nada menos que a la persona humana. Por eso hablamos del capitalismo de la vigilancia. No es el capitalismo convencional que nosotros estamos acostumbrados, bueno, digamos, a sobrellevar en lo que es la escala, digamos, de intercambio en los medios de producción convencionales. Hablamos de una lógica económica parasitaria. ¿Por qué parasitaria? Porque para que exista un parásito hay un cuerpo viviente y ese parásito se nutre de ese cuerpo viviente. Bueno, nada más y nada menos que el parásito tiene que ver con las corporaciones tecnológicas y el cuerpo viviente somos nosotros, los seres humanos. Entonces, se extraen esos nutrientes
desde los gestos, que ahora vamos a hablar del tema de los gestos, los rostros, hasta los músculos faciales que se mueven cada vez que nos expresamos, y a partir de ahí nace un producto, una especie de subproducto a partir de esa lectura de materia prima, que después es comercializado. O sea, ¿cuál es la lectura que se hace de nuestro rostro, de nuestras emociones, para después que sea un producto apetecible para ser comerciable económicamente? El marco fundamental, la economía de la vigilancia. Entonces, es un nuevo poder instrumentario que impone el dominio sobre la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, está utilizando como plataforma clave al Estado, ¿sí? Que obviamente todos conocemos la definición clásica de Estado, Max Weber, monopolio de la fuerza física legítima ejercida sobre un territorio determinado. A ver, para mantener cierto orden. Ahora, cuando ese monopolio que tiende supuestamente a velar por el orden y la seguridad y la integridad de quienes viven en un territorio nacional determinado, porque el Estado, ¿cuál es la característica? El Estado nacional tiene injerencia y tiene el ejercicio del monopolio sobre un territorio determinado, ¿sí? Cuando ese Estado nacional, lejos de velar por el interés común, vela por los intereses transnacionales de grandes corporaciones tecnológicas que tienen como fin último la vigilancia y la utilización de la extracción de la materia prima a partir de la lectura de los gestos y las emociones nuestras, automáticamente hablamos de un Estado inexistente que ha perdido la naturaleza propia, digamos, para el cual justamente existe. O sea, si no, no existiría la noción, la esencia propia del Estado, que tiene que ver con el cuidado de los connacionales, ¿no? De aquellos que habitan el territorio nacional y defender los intereses soberanos, que hoy, por supuesto, no existe a partir de la apertura indiscriminada de esta inteligencia artificial, que, vuelvo a decir, está trabajando para las corporaciones. ¿De qué hablamos? Un gol el derrocamiento de la soberanía del pueblo. El propio Estado, un instrumento para este teje y maneje de estas grandes corporaciones. Este es el marco sobre el cual tenemos que entender qué es la inteligencia artificial y cómo opera, ¿sí? ¿Qué es el capitalismo de vigilancia? Ahora vamos un poquito a la historia. Esto, si nosotros volamos un poco en el tiempo, al año 1967, hay un joven que arranca con mucho tiempo a estudiar, que es el psicólogo norteamericano Paul Ekman. Paul Ekman, que es psicólogo, se empieza a hacer preguntas si es posible hacer una lectura de las emociones de las personas a partir del rostro humano. Entonces yo puedo leer la felicidad, la ira, el placer, la bronca, la neutralidad, ¿sí? Si puedo realmente hacer una lectura del rostro. Esto, fíjense, 1967. Y empieza a hacer una serie de experimentaciones. Dice, bueno, qué mejor que ir a territorios donde tengan tanta incidencia, digamos, de incidencia sobre lo que es el avance tecnológico. Entonces se fue a Papúa Nueva Guinea, donde había una cierta cantidad de pobladores que supone que no estaban intoxicados con lo que es en una ciudad. Y empieza a decir, bueno, a ver si puedo hacer una especie de manual genérico universal para entender que tal corresponde a tal emoción, ¿sí? O sea, quería universalizar las expresiones y las gesticulaciones de los rostros. No estoy diciendo por decir. Yo lo estoy diciendo porque después, poco a poco, vamos a entender. La teoría psicológica de Ekman cae totalmente, no es comprobada científicamente. Hoy exista como a nivel, o sea, de una teoría fallida psicológica. Entonces empieza a hacer prueba de experimentación social. Con esta hipótesis exhiben un pequeño número de emociones o afectos que son naturales, innatos, transculturales e idénticos en todo el mundo. Fíjense la cuestión de universalización, ¿no? Porque, digamos, no necesariamente si yo puedo apenas sonreírme, no necesariamente estoy expresando felicidad. Por ahí estoy haciendo así para quedar bien con alguien y por ahí estoy pasando un trauma mental total. O sea, ¿me explico lo que estoy diciendo? Bueno, pero esa universalización es la que hoy utiliza la inteligencia artificial. Ahora vamos a entender el tema de la ciberseguridad, las cámaras que se utilizan en estaciones, en diferentes cuestiones sobre esta teoría fallida de Paul Ekman.
Entonces, hoy, al día de hoy, 1967 al presente, este Paul Ekman es contratado por la CIA, por el FBI, hasta por Pixar para hacer dibujos animados teniendo en cuenta bien la gesticulación de los rostros. Este sistema va migrando con el tiempo y hoy es aplicable a sistemas de seguridad nacional, aeropuertos, educación, startups, ¿no? Para contratación de empleados. Ahora vamos a ir avanzando sobre el tema de cómo hoy contratas en empleados con este mecanismo de inteligencia artificial. Detección de enfermedades psiquiátricas, fíjense, psiquiátricas. Y obviamente los programas de vigilancia. Bueno, entonces él parte de la base de decir, bueno, se pueden inferir emociones con los movimientos faciales, ¿sí? Hay un concepto que les quiero leer específicamente, porque él parte de la base de otro psicólogo, que se los quiero leer textual, fíjense lo que dice, porque esto tiene una base biológica y también con una escuela darwinista. Les quiero leer textual lo que aquí dice, para que ustedes vean lo grave de todo. Las emociones son conjuntos de respuestas musculares. Las emociones, vasculares y localizadas en el rostro y también distribuidas, genera respuestas sensoriales. O sea, fíjense la gravedad. Entonces vuelvo a decir, la emoción nace de una cuestión muscular del rostro, sensorial, ¿sí? Se amplifica en el cuerpo y estos conjuntos organizados de respuestas son detonados en centros subcorticales donde se guardan programas específicos para cada emoción distinta. O sea, esto es paradójico. Entonces, a partir de ahí, una serie de investigaciones aprovechan de una población que estaba internada con una cuestión de demencia senil, enfermos psiquiátricos, y le comienzan a hacer conexiones con shock eléctricos en los rostros para generar la sonrisa, para generar el estado. Gente que no podía prestar consentimiento, no reaccionaba, ¿no? Porque enfermos psiquiátricos terminales, entonces experimentan con ese campo de gente internada y empiezan a hacer una especie de mapeo de esto es una sonrisa, esto es una angustia, esto es una tristeza, esto es una soledad, esto es una desazón. Y a partir de ahí empiezan a hacer un manual estandarizado que denota que ese reconocimiento facial se corresponde, se infiere una emoción, ¿sí? Fíjense el campo de experimentación que hace. Entonces, a partir de ahí, empiezan una serie de desarrollos de todas las corporaciones tecnológicas que toman como base y como manual a Paul Ekman de este poder extractivo, ¿sí? Hoy día tenemos miles y millones y millones y millones de imágenes que se rescatan de Instagram, retratos de Pinterest, videos de TikTok, fotografías de Flickr, que están siendo utilizadas como una especie de aprendizaje automático, una automatización utilizada por la inteligencia artificial para hacer una lectura acabada, donde después esos datos se venden. Obviamente estas grandes corporaciones lo venden nada más y nada menos que para crear manuales criminalísticos, por ejemplo. Y ahí vemos la teoría lombrosiana. Recuerdan, en Derecho Penal, los que hemos pasado por todo lo que fue la Escuela de Derecho Penal, Lombroso explica una teoría a partir del cual, desde la estereotipación de un rostro, de un cráneo, si desde la morfología, de conceptos, digamos, naturales, de cómo está planteado una especie de tipología de ese cuerpo humano, voy a inferir si esa persona tiene una tendencia hacia la violencia, si esa persona tiene una tendencia a ser un criminal, ¿sí? O sea, simplemente desde una lectura corporal, ¿sí? Por eso la teoría lombrosiana. Esa teoría lombrosiana que tanto fue criticada por el mismo derecho penal que fue evolucionando, porque no se puede inferir que determinado rostro o cráneo haga que la persona tenga una potencialidad de ser un criminal, y con eso, digamos, directamente lo portan en galera, como dicen los italianos, sí se utiliza por la inteligencia artificial. Cuando nos venden que la inteligencia artificial es lo mejor, que hay una automatización, que hay un aprendizaje que está superando a los seres humanos, no. Por eso volvemos al tema del capitalismo de la vigilancia, ¿sí? Bueno, a ver, acá tenemos una diferencia entre el reconocimiento facial, que busca identificar a un individuo particular, el reconocimiento facial, y la detección emocional. ¿Cómo detecto una emoción?
que ahí lo que apunto justamente a detectar o clasificar emociones analizando cualquier tipo de rostro. Entonces, fíjense la inferencia desde el reconocimiento facial, infiero que hay una presentación de cierta emoción. Hay una startup muy conocida en Londres que se llama Human, ¿sí? Utiliza este reconocimiento emocional para analizar entrevistas filmadas a candidatos a determinadas postulaciones laborales. O sea, se sientan y analizan toda la filmación que realizan a postulantes a diferentes puestos y hacen un análisis del rostro, de cómo gesticula, si esa persona, y con eso infieren si tiene compromiso al trabajo, tiene potencialidad, es una persona apasionada, si tiene, digamos, vocación para realmente, digamos, ser digna de ese puesto laboral. O sea, también siendo descartada o no a través de este sistema donde la base de datos se fue nutriendo. Primero con el manual de Paul Ekman. Primero arrancó con Paul Ekman, un manual de uso. Y poco a poco, con esa base que fue siendo comercializada, porque esta persona recibió financiamiento de miles de millones de dólares del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para arrancar con todos sus estudios, siendo un estudiante, arrancó con todos estos estudios y después se fue comercializando esta gran base de datos. Y hoy por hoy es nutrida con, mientras nosotros hablamos o estamos viendo una serie, digamos, te consultan si querés tener activa la cámara, bueno, automáticamente están viendo cómo vos reaccionás frente a una publicidad, cómo reacciona el asombro, bueno, y todo eso hace de una lectura coordinada para que después grandes startups la utilicen a la hora de desechar a una persona para un puesto laboral, inferir si esa persona tiene una potencialidad, un rasgo psiquiátrico, inferir si tiene un atisbo a ser una persona violenta, y arranca todo el programa de control social que es el puntaje. Porque ahí se asigna un puntaje. Puntaje por honestidad, puntaje por ser un apasionado, puntaje por qué es lo que está también consumiendo o dejando de consumir, cuáles son, digamos, los puntos de vista sobre determinadas políticas o no, y ahí van haciendo una especie de perfil donde nosotros mismos creemos que estamos siendo ayudados por esta inteligencia artificial que viene en todo caso a hacernos descansar como seres humanos frente a la gran tarea rutinaria. Entonces aparece la inteligencia artificial para darnos una mano, cuando en realidad la inteligencia artificial nos está autoexcluyendo. ¿Cuál es el objetivo final? Eliminar la singularidad humana. Nada más y nada menos que la soberanía del hombre. Bueno, después hay otra compañía, HireVue, compañía de contratación por medio de inteligencia artificial. Los clientes más importantes, Goldman Sachs, Intel, Unilever, utilizan el aprendizaje automático para evaluar pistas faciales, para inferir la idoneidad de una persona o no a un puesto de trabajo. A esto es a lo que vamos. Ya se dejó conocer, por lo menos aquí en Argentina, seguramente en toda la región, el listado de trabajo, de puestos laborales que van a desaparecer. Ya la inteligencia artificial los está desplazando. Ya no es necesario determinados puestos laborales que ya hoy por hoy han pasado de suetudo. Poco a poco, los puestos laborales que sí resisten la vara y que todavía no pasan a ser desaparecidos por la inteligencia artificial, existe todavía esa medición a partir de cual determina si tal persona postula o no para ese lugar, ¿sí? Ni hablar de lo que es la eliminación de los puestos estatales, la eliminación de ciertas jerarquías, la reducción al mínimo, hasta que directamente ya sean las corporaciones tecnológicas las que determinen políticas públicas, porque hoy lo están haciendo. Es el desguace total de la soberanía de un pueblo. En 2014, esta compañía lanza su primer sistema de inteligencia artificial para extraer microexpresiones. Microexpresiones. Tonos de voz, las variables a partir de trabajos que fueron filmadas, todas las de... ¿Cuántas veces nos pasó, Jorge? Seguramente habrás escuchado. Bueno, hagamos una entrevista por Zoom. Hagamos una entrevista por Zoom, así yo conozco a la persona, el perfil, te hago la entrevista por Zoom. No, es que Zoom está grabando esa información y va a la nube. Y automáticamente también hay una medición de tu rostro, de cómo reaccionas frente a la pregunta. Hay una evaluación y eso va directamente tamizado con el sistema de inteligencia artificial, que es una especie de gran arquetipo bastante complejo, donde se cargan ciertos parámetros que dicen, esta persona es honesta porque si levantó la ceja, no levantó la ceja, es apasionada, no es apasionada, es irresponsable, o sea, vuelvo a lo mismo. La inferencia, inferir va de lo particular a lo general, inferir desde un reconocimiento facial, desde una microexpresión, desde un tono de voz, desde mi postura,
la emoción a partir del cual yo me voy a comprometer o no con ese trabajo. ¿Me explico la gravedad de la visión de Paul Ekman de las décadas de los 60 que ya fue probada, que fue errónea y aún así la inteligencia artificial y las grandes corporaciones callaron todo esto y lo compraron? ¿Sí? En el 2016, disculpen, Apple compró la startup Emotion. 2016, Apple compró la startup Emotion, que asegura producir un software para detectar emociones a partir de imágenes de rostro. Esto ya peor todavía. Las fotos. A partir de la imagen de un rostro ya no es que tengo que estar articulando o en un video, sino en una imagen estática infiero una emoción. Con una foto infiero una emoción. Digo, esto es prácticamente una sesión psiquiátrica, a ver si mostrarme la cara y te dicen esta persona está loca. El hombroso. Es la teoría lombrosiana de derecho penal. Si uno se pone a evaluar, es eso. Más adelante se desarrolla un campo más evolucionado de computación que se llama afectiva, que lo que hace es codificar aplicaciones relacionadas con las emociones. Mide las respuestas emocionales, ¿sí? Cuando, por ejemplo, estoy observando una publicidad, cuando observo una serie, cuando observo algo que me disgusta, no me disgusta. Por eso, Jorge, vos fíjate que el objetivo, tanto de Instagram como de esas redes sociales, es que vos pases mucho tiempo viendo reels o micro videos. ¿Por qué? ¿Vos creés, Jorge, que es azaroso? La ventaja que ellos realmente sacan económicamente del tiempo que vos pasás por cada reel que estás viendo un reel, de lo que sea, que te enganche viendo, aunque es información, pero ellos quieren enganchar justamente porque cuanto más tiempo vos pasás viendo algo sin mover la pantalla, más lectura de las microexpresiones. Las grandes corporaciones que hoy están utilizando estos sistemas de emociones y afectos, Amazon, Microsoft, IBM, ¿sí? Microsoft desarrolló un sistema llamado Face API que detecta ya esto peor, fíjense esto, lo de la persona. Ira, desprecio, asco, miedo, felicidad, neutralidad, tristeza, sorpresa, el sentimiento. ¿Esto no te suena raro, Jorge? De que hoy la inteligencia artificial puede sentir. Y si nosotros, dice Paul Ekman, no somos capaces de dar una lectura acabada de lo que estamos sintiendo como seres humanos, la verdad que no sé, no puedo expresar con palabras lo que siento, entonces la inteligencia artificial lo va a hacer por vos. La inteligencia artificial te va a dar una lectura de lo que vos sentís a partir de ese mapeo que hizo de tu rostro, de tu estado emocional, y va a decir, esto es lo que vos estás sintiendo y esto necesitas. Fíjense hacia dónde, vuelvo a decir, la eliminación del ser humano. Por eso volvemos al Homo Deus. El Homo Deus, que ya sabemos perfectamente, las grandes hordas del infierno que están metidas en todo esto, ¿no? Digamos, los grandes popes que están militando todo esto, venden libros y se hacen millonarios y la gente para cómo lo consume. La verdad que es bastante duro todo lo que estamos desarrollando, pero yo quiero más que nada alertar a la ciudadanía. Yo sé que este es un público totalmente abierto mentalmente, pero ¿qué es lo que nos venden los medios de comunicación? ¿Qué es lo que nos venden los gobiernos? ¿Y en qué situación realmente está siendo el gobierno subordinado y subcontratado por estas grandes contratistas de corporaciones tecnológicas? Porque algo que inicialmente estaba solamente delimitado al espionaje y a cuestiones de guerra, cuando hablamos de grandes nichos de tecnología para cuestiones de guerra y de espionaje, no, ahora ya está en cuestiones que pareciera tan banales o tan comunes como sistemas de clasificación social, asistencia social, ¿sí? Bueno, todo lo que hablamos recién, cómo están colocados los sistemas de detección en aeropuertos, en sistemas de seguridad, ¿sí? Clasificación. Y este mismo sistema de clasificación y de puntuación social, que recién acabamos de puntear, se está desarrollando no solamente en Oriente, sino que hoy está migrando para Occidente, toda vez que nosotros veneramos y levantamos ¿sí? las mayores expresiones de gratitud hacia lo que es la inteligencia artificial. Jorge, si vos querés agregar algo, porque... A ver, sí, Gretel, mira, te escucho atentamente, porque tú eres aquí, digamos, la protagonista en la entrega de la información. Es algo que, por supuesto, es dantesco, la distopía se ve a la vuelta de la esquina. Yo te quisiera preguntar lo siguiente, ¿qué profesiones o ocupaciones tú avisoras, digamos, que van a ser eliminadas
a priori. Ya en Alemania, por ejemplo, las operaciones las están efectuando robots. Ya no hay médicos de por medio. Son robots los que están operando al ser humano en Alemania. El periodismo creo que también se va a eliminar muy pronto. De igual manera, psicología. ¿Qué otra profesión o cuáles son las que tú avisoras que se van a eliminar ahora a corto plazo? Hay profesiones que ya van de suyo, que saben perfectamente que tienen que ver todo lo que es la automatización, carga y descarga, entrega de objetos a domicilio, ¿sí? Porque eso el famoso del dron llega a tu casa, más o menos es lo que va a suceder. Bueno, vehículos automatizados, ¿sí? Que realmente se van a reemplazar todo lo que es manejo. Bueno, y hablamos también de un sistema público de transporte, que es un poco, yo diría, peligroso, totalmente, no sé cuántos, no sé, a un avión donde no está siendo piloteado por ningún ser humano, ¿no? Dice, bueno, pero hoy automáticamente suben los pilotos de aviones y está colocado de manera en piloto automático. Bueno, pero hay una persona, porque, digamos, va de suyo que cualquiera puede de manera remota hacer estrellar todo un avión, ¿no? Pero todo lo que es los sistemas, por supuesto, que van a ser reemplazados y hacia eso apunta, ¿no? De sistema de transporte público, aviones, buques, bueno, todo lo vinculado a lo que es el transporte, a lo que es carga y descarga, a todos los trabajos que hoy, por ejemplo, requieren, ya se está haciendo en todo lo que es el campo, hoy ya hay un reemplazo total. Rutinarios que hoy están ya totalmente mecanizados, ¿no? Pero vamos a profesiones que a mi juicio requieren cierto desarrollo intelectual, no, cierto, requieren un desarrollo intelectual muy, muy fuerte, muy potente, que hoy, por supuesto, está queriendo, ya busca ser reemplazado. Vamos, por ejemplo, a lo básico. Hoy hay muchos contadores que utilizan de sistemas o software informáticos, planifican desde cómo va a arrojar un balance, cómo va a cerrar un balance, cuáles son las oportunidades de inversiones en el extranjero, qué acción me conviene o no comprar, agentes bursátiles que hoy están totalmente utilizando estas grandes tecnologías. O sea, digo, ¿a dónde queda la gente bursátil? ¿A dónde queda esa recomendación para hacer tal o cual inversión? Gente que se dedicó a estudiar sobre cuáles son los mejores nichos para hacer inversiones. Bueno, hoy eso está siendo en vista de ser totalmente reemplazado por sistemas que dicen, bueno, coloca el dinero acá, coloca el dinero allá, que vuelvo a decir, es una paranoia total, porque si estoy diciendo que estas grandes corporaciones tecnológicas, que es un par de apellidos, son las que manejan absolutamente todo, mañana nos dicen a nosotros colocar el dinero en tal o cual lugar y automáticamente lo vaciaron por otro lado. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, hay una cuestión de vulnerabilidad clarísima. Bueno, después el tema de la medicina, está claro. Una cosa, bueno, una cuestión de necesidad, operaciones a distancia, pero yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo la mano de un seno, algo tan delicado, el tacto, discúlpeme, perdónenme, pero ahí salgo en defensa de los médicos, el tacto, a ver, lo que palpa el ser humano cuando hace una operación tan delicada, o sea, no me van a decir que de manera remota, una cosa es algo muy pequeñito que no se llega porque por el tamaño y bueno, llega con una pieza, pero ahora que vos toda una operación que realmente una delicadeza hecha por un cirujano, vuelvo a decir, o sea, estamos hablando de una aberración total. O sea, bueno, ni hablar derecho, abogacía. Ustedes saben perfectamente que está el manual, tenemos la jurisprudencia, tenemos la doctrina, pero después a ver, digamos, cómo falla un juez, a ver dónde te sortean, porque acá es así. Como cae sorteado y hay media biblioteca para un lado y media biblioteca para otro. ¿A usted le parece, Jorge, que con inteligencia artificial este caso se resuelve de esta manera? No, porque si no, todas, digamos, los papeles, las pruebas, la estrategia, más que nada la estrategia que presenta un abogado, en realidad acá el juez lo que decide es en función también de la estrategia y la presentación de documentación y demás, y cómo se arma una demanda, porque es todo un trabajo artesanal de elaboración que se hace en torno a una demanda. Fíjense, si a mí un litigio me lo tiene que resolver un robot, un boot, un robot, perdóneme, pero esto es una aberración total, es un exabrupto a todo lo que implica la inteligencia y vuelvo a decir, hoy, ustedes lo saben perfectamente, uno mete una demanda. Un abogado que te dice, va a salir así, te está mintiendo. Jamás un abogado, jamás. Yo les voy a decir por qué. Porque ustedes saben perfectamente, están las obligaciones de medio y las obligaciones de resultado. La obligación de medio es que vos no sabés cómo va a terminar.
Y la de resultados sí, es algo fehaciente, no sé, matemáticas, todo una ciencia exacta. Pero la medicina, la abogacía, son obligaciones de medio. Entonces vos no me podés estandarizar con la inteligencia artificial convirtiéndola en una obligación de resultado, diciendo que así va a salir la cirugía porque lo operó este robot y va a salir perfecta, y así va a fallar el juez porque metió mano en la inteligencia artificial, porque no es así. ¿Me explico? O sea, se está liquidando, se está cometiendo un homicidio hacia, digamos, la capacidad, digamos, todo lo que es la esencia de la Por persona. supuesto, por supuesto. El desarrollo cognitivo, o sea, estamos hablando de un ataque directo a la especie humana. Así es. Ahora, Gretel, antes de ir con Alberto, que también tiene algunas preguntas, eh, a ver, por allá por el año 2021 fue la primera vez que usted visitó la antigua casa, que era Radio Mirador del Gallo, yo me recuerdo, nunca olvidé la fecha, y cuando la escuchábamos, todos pensábamos que esto era Black Mirror, que esto era, se veía tan lejano, y que sin embargo, al cabo de 2 años, 3 años, esto ya lo tenemos en la puerta de las narices. Esto ya es, a juicio suyo, Gretel, inevitable, no hay paso atrás, ya no vamos a volver a esa antigua normalidad que teníamos antes de marzo del año 2020 en el Cono Sur. A ver, hay una cosa muy interesante en la pregunta, Jorge. Acá vamos a abrir así, en dos. Uno, ¿hacia dónde van los estados nacionales? Y dos, ¿hacia dónde vamos nosotros, los sujetos pensantes? No los objetos inertes. Objetos inertes son los que compramos la inteligencia artificial 100%, bajamos la cabeza y me transformo en un objeto inerte. Pero el sujeto pensante cuestiona. ¿Sí? Entonces, están por un lado los estados nacionales que hoy adolecen de la capacidad de crítica, digamos, del ejercicio de la soberanía y se han tornado en subcontratados de estas grandes corporaciones, pues son grandes contratistas, ¿sí? Entonces, tenemos los estados nacionales totalmente cautivos, raras ocasiones, pero realmente hoy todos los estados nacionales están prácticamente cautivos con estos grandes avances tecnológicos. Y por otro lado, aquellos que decimos no sé, te dan la opción de hacer todo remoto o ir en lo presencial. Lo presencial porque tiene que ver con el vínculo, con el afecto, digamos, el affectio societatis, que tiene que ver con el vínculo de coexistencia necesaria para que exista una sociedad, el cara a cara, el face to face, o sea, el desarrollo mancomunado de esta retroalimentación, pero que existe entre los seres humanos, no entre una inteligencia artificial y un hombre. O sea, una persona que te dice, bueno, envíale el chat al boot que te van a responder, te aparece el robotito, soy tu amigo, te estoy escuchando, estás en línea, y vos le haces la pregunta, no, opción 1, opción 2, no, responde, no, mira, opción 1, opción 2, opción 3, llega un momento donde vos mandás todo, quemás todo, y no hay opción 1 y opción 2. O sea, la respuesta es, los estados nacionales hoy están totalmente cautivos porque es algo que los sobrepasa. En términos económicos, el mundo está cayendo en una decadencia donde hoy las corporaciones dirigen absolutamente todos los grandes sistemas de poder. Por eso arrancamos hablando del capitalismo de vigilancia. Ya no hablamos de la extracción solamente de recursos naturales, sino la extracción de la esencia de la persona. Hay una cuestión de la poshumanidad. Se está yendo hacia un declive total de decadencia donde se está perdiendo la singularidad humana. Entonces, hacia eso, y en esa situación de rehén, están hoy los estados nacionales. Después tenemos la sublevación que tiene que arrancar desde la base. Y la base somos nosotros, somos los ciudadanos. Ciudadanos, no quiero decir habitante, porque el habitante está ahí, pareciera que la vida le pasa. El ciudadano es una persona activa, que ejerce sus derechos políticos activamente y dice, bueno, momento, acá tengo el Leviatán enfrente que ya no está ejerciendo el monopolio de la fuerza física legítima a favor de los intereses nacionales, sino que es un ente subcontratado por grandes corporaciones tecnológicas y nos venden que vienen a facilitar nuestro desarrollo y aquello que los seres humanos con tareas rutinarias lo puede ser reemplazado y va a venir una especie de facilitador de tareas o actividades humanas. No es así, no es facilitador. Acá primero se arrancó queriendo estandarizar e inferir emociones humanas, reconocimiento facial. Eso fue comprado por las corporaciones. Las corporaciones hoy están literalmente vendiendo esos grandes paquetes y a partir de ahí se toman decisiones estatales en torno a determinar qué persona con un video la puedo ver en el subte, esta persona tiene cara de o parece que va a hacer tal cosa. Chao. Eso lo detectó
el sistema de vigilancia con la teoría lombrosiana y con Paul Ekman de los años 60. O sea, estamos hablando de algo que, para responder, Jorge, la pregunta, esto ya arrancó y esto no para. Sí, yo concuerdo, porque yo lo veo acá en Chile, Gretel, y vamos a ir de inmediato con Alberto, yo lo veo acá en Chile, Gretel, cuando, por ejemplo, hace pocos meses atrás pagaban algo de no sé cuántas criptomonedas a cambio del escaneo Liri. 700.000 chilenos, jóvenes esencialmente fueron los que participaron de este experimento, regalando el iris por un par de criptomonedas. O sea, esto sin duda que esta tecnología es mucho más atractiva para la gente joven, por ende se le va a hacer mucho más fácil porque además los países están envejeciendo. El adulto mayor no es amigo de las tecnologías, no es amigo de las redes sociales, no es amigo de la tecnología, pero sí los jóvenes. Y eso es lo que ellos están aprovechando. Alberto, adelante. Sí, aquí definitivamente tiene toda la razón la licenciada. Es un ataque contra la humanidad y la primera de las cosas pues es precisamente el reconocimiento facial para poder identificar inequívocamente a un individuo para en un momento dado aplicarle algún tratamiento directo para su bien o para su mal, pero va a ser un tratamiento directo. Y poder incluso bloquear su acceso a recursos. Esa es una. La otra, esto de el chat GPT y todas estas herramientas de inteligencia artificial, lo que están haciendo no es nada más ayudar a crear mejores obras, ya sea literarias, musicales o científicas o periodísticas, sino que también lo que está haciendo es recabar de manera indirecta economía. Es decir, ya no van a hacer falta especialistas de las diversas disciplinas, porque si todos vacían su conocimiento de una manera progresiva y constante en la inteligencia artificial, se tendrá una base de datos con la que ya no habría gran diferencia entre todo el cuerpo de expertos de la humanidad y lo que podría ser esta base de datos, esta inteligencia artificial, que es un programa con una enorme cantidad de datos y también de árboles de decisión. Entonces, básicamente lo que están haciendo es sentar las bases para prescindir de toda la humanidad. Ahora, dicen que va a haber un salario universal, dicen que va a haber, vamos, una otra forma de ocupar a la gente, pero lo que estamos viendo es que entre la robótica y lo que es el conocimiento almacenado en la inteligencia artificial, se está eliminando todas las actividades humanas. Y aquí me quiero acordar de lo que comentó Yuval Noah Harari, que si bien la primera revolución industrial generó la clase trabajadora, ahora la cuarta revolución industrial está generando la clase inútil. Y él mismo se plantea qué vamos a hacer con los humanos. ¿Para qué necesitamos humanos? Pues sí, ya hay máquinas que pueden hacer el trabajo físico y ya hay sistemas de cómputo que pueden ejecutar el trabajo intelectual. Y esa afirmación nos debería de poner muy en alerta, porque no sé si toda la gente pudiera estar de acuerdo en la teoría de la otra especie que nos quiere eliminar, o que lo viera como gente que simplemente es psicópata, cualquiera de los dos escenarios termina en lo mismo, y que gran parte de la humanidad se va a considerar innecesaria y va a ser fácil de matarla si podemos identificarla con todos sus biométricos. Simplemente se aplica la operación específica a cada una de las personas. Y es un problema muy grave. No hay marcha atrás. Yo lo veo que esto es un plan militar, no es un plan exactamente empresarial, es un plan militar. Además, los gobiernos, por desgracia, estamos cayendo en la cuenta después de la pandemia, estamos cayendo en la cuenta de que los gobiernos no son más que administradores del verdadero poder que controla el mundo.
Entonces, estamos siendo atacados por el poder que controla el mundo. Ya deberíamos estar buscando cómo resolver este problema y cómo protegernos. Estamos, yo creo que todavía muy aturdidos, muy impresionados y tal vez pronto se nos acabe la oportunidad de poder contrarrestar este ataque. Si seguimos inocentes, si seguimos incautos, va a llegar un momento en que ya no habrá solución. Ya estaremos exactamente en el momento de ser víctimas y de manera, digamos, figurativa, ser decapitados. Sí, es muy importante que empecemos a luchar y a defendernos de esto. Gracias. Alberto, lo que me quedé pensando, se me vino una palabra cuando estabas hablando, los elegidos, pero los elegidos por ellos, porque acá hay una cuestión de darwinismo, yo siempre hablo del darwinismo digital o darwinismo tecnológico, porque estamos hablando de la revolución tecnológica. Fíjense que hoy proliferan cantidad de becas gratuitas ofrecidas por empresas norteamericanas o las grandes corporaciones gratuitas para que en línea nos terminemos especializando en uso de las tecnologías, inteligencia artificial y demás. O casualidad, te dan maestría, todo gratuito y a distancia, ¿no? Entonces, donde subyace esta idea de los elegidos o los escogidos por este grupo, donde el resto está fuera de la polis. Y esto es un concepto parecido acá, casi de nosotros acá en Argentina acá hablamos de la democracia tecnológica, porque ya no hay, no, decían en la democracia restringida es un pequeñas que administraban a lo largo y ancho todo el suelo argentino y dictaminaban políticas sin hacer parte de toda la ciudadanía. Esa es la democracia restringida. Bueno, hay una democracia hoy tecnológica que es un pequeño nicho, bien que está muy bajo, como un fusible, como un peón, donde prestó consentimiento, ya no sé si diría la fuerza, están los estados nacionales. Y como último peldaño, obviamente están todos los, digamos, los peones que son los ciudadanos, ¿no? De a pie. Entonces, esta clasificación darwinista avisora una polis muy pequeña, irreductible, donde el resto, a quienes están fuera de esa polis, están a la merced de las hienas, ¿no? Entonces, para poder acceder a esa polis, o estás adentro o estás afuera, estás en la nada misma. Entonces, hoy yo diría que los estados nacionales también están fuera de la polis, porque son instrumentales a los fines de este gran poder tecnocrático de capitalismo de vigilancia, donde vuelvo a decir, el mismo Estado Nacional está fuera de la polis de la visión, de simplemente son peones instrumentarios de este gran. Ahora, ¿qué pasa cuando, frente a la desesperación del mal manejo histórico en políticas nacionales que tenemos prácticamente en la región, de grandes hecatombes económicas y desórdenes políticos, aparecen mandatarios donde con tal de que solucionen los números o cierren los números o cierren las cuentas y bueno, le echan mano a la inteligencia artificial y bueno, aplaudimos todo. Perdonen, pero discúlpenme, pero yo soy crítica de todo. Es como que a esta altura de mi vida ya veo todo, pero con 80 metros de distancia, porque me enseñaron a tener pensamiento crítico, me enseñaron a eso. El pensamiento crítico tiene que ver con la distancia entre la información que se dice ser objetiva, cuando hoy no hay objetividad en la información, y yo como ser no soy un sujeto, no soy un objeto digamos, pasivo, que requiero ser informado, sino que soy un sujeto que de alguna manera apelo, de alguna manera, bueno, me repregunto en torno a esa información que emana, sea del propio, quizás, presidente de la Nación, ¿no? Entonces, lo que recién conversábamos, ¿no? Estar atentos a aquellas medidas donde plantean el 100% de garantía respecto al avance de lo que es la inteligencia artificial y que viene a una especie de ayuda idónea para los seres humanos. Fíjense cómo Elon Musk arrancó tímidamente a plantear este desarrollo tecnológico como paliativo o de ayuda frente a ciertas discapacidades o situaciones de la medicina
digamos, de una presencia y de una activación de un chip para una persona que sigue de nacimiento, entonces le mete un chip ocular y bueno, voy a poder empezar a ver. O le mete un chip subcutáneo, un chip craneano, bueno, y empieza toda esta cuestión, no, es para una persona que tiene una discapacidad, tiene una minusvalía, una persona que no tiene independencia motriz, una persona que tiene una cuestión congénita. Así arranca. Esto es una cuestión de experimentación social. Así como Paul Ekman arrancó en Papúa Nueva Guinea y se metió en lugares psiquiátricos a enchufarle cables en los rostros para ver cómo se hacían las moringuetas con gente que está así, le sacaban los cables y se caía. Eso está pasando hoy, finamente dibujado de otra manera, con gente que se enarbola con grandes patriotas, porque hoy se disfrazan de patriotas y se meten en administraciones ajenas, como está pasando con la gente que rodea a Trump. O sea, hay que tener cuidado cómo se arman los gabinetes, cómo se arman las cuestiones políticas, porque esta gente existe gracias a la esencia parasitaria de los estados que, lejos de defender la soberanía de los estados nacionales, le abre la puerta a las corporaciones tecnológicas. Y si nosotros no somos capaces como ciudadanos de establecer esa distancia crítica de pensamiento, esto va a seguir. Entonces, la batalla, siempre hablamos de la batalla, también es espiritual, porque es anímica, es psicológica. Acá fíjense que hoy el saber es poder. Esto un poco Michel Foucault ya lo decía, ¿no? El saber es poder. Entonces, cuanto más nosotros tengamos mayor información, más la podemos compartir, más podamos despertar a personas que hoy por hoy funcionan como objetos a ser informados y no como sujetos pensantes, mayor se le va a plantear esta vara para el avance irrestricto que están teniendo hoy los estados nacionales como rehenes de esta gran maquinaria de las corporaciones tecnológicas. Ahora, pero bueno, Gretel, vos estás en contra de los avances de la tecnología. No. Una cosa es que la tecnología sea una ayuda idónea y avance y que el ser humano determine los límites desde la mecánica, porque si no para eso estaríamos todavía andando en caballo, ¿o no? Estaríamos todavía en tracción a sangre, ¿o no? Con las carretas. Nadie está acá con carreta, todos usamos autos. ¿Está bien? Dije auto, doy un ejemplo cualquiera, subimos un avión. Estoy queriendo decir que la